4 de octubre. Esta es la tercera vez que intento escribir. El fuego casi está reducido a brasas. Esta vez conseguiré relatar todo lo que ha ocurrido. O volveré a quedarme aturdida hasta sumergirme en una negrura mientras la tinta gotea sobre la página. Ayer por la mañana me levanté temprano para revisar mis notas. He descubierto que me gusta sentarme junto a la ventana antes del amanecer con Shadow adormilado a mis pies para ver cómo las estrellas se desvanecen y el color se derrama sobre el valle, mientras los espeluznantes picos nevados mudan su resplandor, iluminados por la luna. La cabaña es especialmente cómoda a esta hora, con el tic-tac del reloj y el crepitar de las llamas como contrapartida a la naturaleza que se extiende tras las ventanas. Mientras trabajaba, no dejaba de mirar de reojo la puerta principal, tentada de ver si atraparía a nuestros vándalos con las manos en la masa. Sin embargo, no fui lo bastante tonta como para enfrentarme a ellos yo sola, y también tenía miedo. No logré oír ruidos concretos de movimiento allá afuera, pero el viento azotaba las puertas y ventanas, y puede que esto amortiguase muchos sonidos. Le puse el capuchón a la pluma y paseé la mirada por la pequeña cabaña. Por supuesto, ahora es tan acogedora como la madriguera invernal de un oso maniático de la limpieza. Wendell envió a Ariadne a la tienda local con los bolsillos a rebosar de Dios sabe cuánto dinero, sin duda una decisión que influyó en la amabilidad con la que nos trató el tendero, para comprar varios objetos inútiles: alfombras tejidas con una lana teñida de un azul intenso, un lujo moderno en San Lizel, jarrones pintados con notas musicales, velas con aroma a flores silvestres y cachivaches decorativos de todo tipo, incluyendo una versión pequeña del acordeón local con detalles tallados. Ariadne pareció disfrutar con esta tarea no académica y los dos profirieron exclamaciones al verlo todo cuando ella volvió a casa, mientras Wendell lo reorganizaba todo a su gusto con un coro de cumplidos por parte de mi sobrina. He decidido sufrir esto en silencio. No es asunto mío en qué se gasta él el dinero. El efecto de los cambios es agradable, supongo, y de alguna manera ha hecho que el lugar parezca más iluminado, de manera que leer pocas veces me cansa la vista. Julia, cuando vino con el desayuno el otro día, insistió en que los kobolds del hogar se habían afanado para que la cabaña fuese más cómoda. Es una cualidad que parece aumentar con el paso del tiempo. Aunque Wendell no ha hecho gran cosa estos últimos días, al menos que yo haya observado. Me pregunto si la mera presencia de uno de los Oishshide en una casa es suficiente para alterar su naturaleza. Dejé el trabajo a un lado para ponerle a Shadow su ungüento diario, que suelo untarle en las patas y las articulaciones de las piernas. Estos últimos meses he tenido la ocasión de preocuparme por él, ya que sus andares pesados se han vuelto rígidos, sobre todo en climas fríos. Descansa la cabeza sobre mi rodilla mientras le hago el masaje y se le cierran los ojos. Solo llevaba una media hora levantada cuando Rose bajó las escaleras con cuidado. Tiene mucho mejor aspecto. Por suerte puede cubrirse la mayoría de las cicatrices con la ropa. Sin embargo, se pasará el resto de su vida explicándoles a los académicos y laicos por igual cómo llegó a pegarse la oreja izquierda del revés con una curiosa cicatriz plateada. Los triadólogos, por supuesto, somos conocidos por tener heridas extrañas. El dedo que me falta, los codos de piedra de Lightlo Toller, y aún así no se me ocurre nada con qué comparar esto. Al final tuve que ir yo a llamar a Wendell. Estos días está durmiendo mucho, lo cual es preocupante, puesto que asumo que se trata de otro síntoma de envenenamiento. Él no me ayuda en absoluto a calmar mis preocupaciones. Tan solo repite como un papagayo que no tiene ni idea de cuáles son los síntomas y por qué debería hacerlo.
ya que es la primera vez que lo envenenan en su vida y además en su cumpleaños. Después de perder media mañana, por fin partimos y llegamos a Grunzorch una hora más tarde. Tuvimos buen tiempo durante la caminata, aunque el viento seguía siendo un estorbo, aullando ante cualquier intento de conversación y a veces apartando a empujones del camino a la mitad más ligera de nuestro grupo, Ariadne y yo. Shadow no se inmuta apenas del viento, aunque le alborota el pelaje oscuro. Por otro lado, que esté cómodo en cualquier clima es una cualidad envidiable. Las vistas del valle pintoresco con su lago reluciente y encantador reflejando los picos altos fue un gran alivio. Dada la cantidad de tiempo que hemos pasado aquí, casi sentí que había vuelto a casa, aunque dudé de que Rose apreciase ese pensamiento, así que no lo compartí. ¿Hacia dónde? Preguntó Rose. No se amilanó ante el valle y me recordé a mí misma que las décadas de experiencia que tenía con toda índole de hadas, sin duda, lo habían provisto de suficientes malos recuerdos para poner su última vivencia en contexto. Deberíamos rastrear el bosque de nuevo, dije sombría. Todavía estoy convencida de que esa es la localización más probable. Yo ya lo habría sentido a estas alturas, murmuró Wendell con escepticismo. No respondí a esto y él no insistió. Ya habíamos debatido sobre esto antes. Por mi parte me preguntaba si sus sentidos en lo que se refiere a las puertas son tan agudos como él cree. La intuición de las hadas es una cosa, las pruebas otras. Y las pruebas señalan a esta parte del valle. Supongo que ya descubriremos quién tiene razón. Nos dividimos antes de entrar en el bosquecillo, aunque nos mantuvimos a la vista los unos de los otros. No me molesté en sacar el pie de la bolsa. Por desgracia seguía siendo una carga inútil. Bueno, quizá inútil es demasiado fuerte. Nos guió hasta el Grundsosch, pero parece incapaz de limitar las direcciones para que nos resulte de utilidad. Como un guía turístico que solo está ligeramente familiarizado con una zona, deambula de un lado a otro y empieza a confiar en una dirección antes de recular y probar con otra. Cuando una rama me golpeó en la cara por 12ª vez, me di cuenta de que empezaba a perder la esperanza. Es posible que la fe que Wendell ha depositado en mí esté equivocada y que nunca encontremos el nexo. El problema, por supuesto, radica en la naturaleza de las puertas de las hadas. Si de verdad las hubiera, hechas de madera o piedra, con un pomo, el marco y demás, el proceso sería simple. Rastrear el campo, abrir cada puerta que nos encontrásemos y echar un vistazo hasta que localizásemos la correcta. Pero, ¿qué pasa si una puerta está ubicada en cualquier pliegue de la ladera de la montaña o en cualquier hilo de niebla? Después, a esto, hay que añadirle que las puertas de las hadas pueden moverse, así como el problema mundano del entorno físico. Es casi imposible explorar cada metro cuadrado de un terreno tan variado como el Grunzorch, con sus cuestas escarpadas y picos envueltos por la bruma. Después de pasar una hora desalentadora en el bosquecillo, subimos a la ladera de la montaña cubierta de derrubios que conformaba el flanco oeste del valle, siguiendo un caminito difuso en el que ninguno de nosotros recordaba haberse fijado antes. Ah, dijo Wendell de repente, el camino en sí es la puerta. Esperad aquí. Así que esperamos, tratando de sujetarnos en la horrible pendiente mientras el viento nos rociaba la cara de tierra y niebla y él ascendía por el terreno. Y entonces, sin la más mínima advertencia, desapareció en el paisaje. No sabría explicar bien lo desorientador que resulta cuando hace esto. Es como ver a alguien desaparecer tras una esquina sin que la haya. No hay nada.
Shadow gruñó con desaprobación y echó a andar para seguirlo. Ariadne trastabilló y luego se sentó con un golpe pesado. No fue un movimiento inteligente en una cuesta inestable por la gravilla, puesto que se resbaló un poco. Rose tuvo que sujetarla de la bufanda para detenerla. Nada, nos informó Wendell cuando volvió a aparecer de la misma molesta manera que cuando desapareció. La puerta lleva a varias casas de Brownies, pero están todas abandonadas. Tras eso nos alejamos el camino para seguir una hilera de flores silvestres rojas con forma de tacita que no había visto antes. Y entonces, de repente, nos topamos con una puerta de verdad, porque las hadas son tremendamente inconsistentes, incluso en lo que a sus inconsistencias se refiere. Una puerta encajada en una pequeña hondonada. Solo tenía medio metro de alto y estaba pintada para que se pareciera a la ladera. Una escena de sedimentos marrón grisáceo con unos toques de verde tan realista que parecía un reflejo sobre el agua en calma. Lo único que la delataba era el pomo, que no se parecía a nada que pueda describir en términos humanos. Lo mejor que puedo hacer es compararlo con una nube neblinosa atrapada en un fragmento de hielo. Parece la casa de un brownie, dijo Wendell, pero quizá debería asegurarme. Abrió la puerta de un empujón y se desvaneció entre las sombras de su interior. No sabría relatar cómo lo consiguió. Por un momento pareció como si la puerta creciese para adaptarse a él, pero fui incapaz de vislumbrar ese mecanismo, ya que un segundo después salió embalado por la puerta de nuevo y ésta se había encogido a sus antiguas proporciones. Varias tazas y salseras de porcelana lo siguieron a su paso, de un tamaño adecuado para una muñeca, y una impactó y se rompió contra su hombro. Tras la lluvia de porcelana salió una hadita que apenas me llegaba a la rodilla, envuelta con tanta fuerza en lo que parecía un albornoz hecho de nieve, que lo único que veía eran sus enormes ojos negros. Sobre la cabeza llevaba un gorro de dormir. Blandía una sartén y gritaba algo, creo, pero su voz era tan bajita que solo pude distinguir alguna que otra palabra. Se trataba de algún dialecto de Fey que yo no entendía, pero como las mayores diferencias entre el Alto Fey y los dialectos de las hadas yace en sus imprecaciones, el sentimiento estaba claro. ¡Cielo santo! Exclamó Rose, apartándose de un salto fuera del alcance de sus arremetidas. Yo no, pero ¿qué? ¿Quieres parar? Gritó Wendell, protegiéndose con los brazos. Sí, está bien, debería haber llamado, pero ¿de verdad es necesario todo eso? El hada siguió chillando y entonces le arrojó la sartén a Wendell a la cabeza, la esquivó y cerró la puerta con un portazo. Rose y yo nos quedamos mirándonos uno al otro. Ariadne, inexpresiva, paseaba la mirada de Wendell a la puerta y apretaba la bufanda con ambas manos. Malditas hadas del invierno, dijo Wendell, sacudiéndose las esquirlas de cerámica de la capa. ¿Hadas del invierno? Repetí. Son guardianas de las estaciones, o en cualquier caso, es como se ven a sí mismas, dijo con un tono de desagrado. En realidad creo que solo buscan romantizar una excusa para ir acribillando a la gente con escarcha, céfiros y cosas así. Parece que la he despertado antes de lo que quería. Nunca había oído hablar de esa clasificación, pero como estaba algo anonadada por la sorpresa, archivé la información en lugar de seguir interrogándolo. Temí que trabajar con una de las hadas estuviese transformando poco a poco mi mente en una buhardilla de tesoros académicos medio olvidados. Un banco de nubes que se movía con rapidez surcaba el valle y extendían sus finos dedos hacia nuestra precaria posición elevada en la ladera. Era difícil ver el camino que regresaba al bosque. Rose estaba pálido por la fatiga durante el descenso, bajando pasito a pasito, y Ariadne tropezó 2 veces
y resbaló varios metros de espaldas. ¿Ves a lo que me refiero? Dijo Wendell. Al principio pensé que se estaba quejando del terreno, pero no, solo estaba siendo indulgente con su esnobismo en relación con las hadas comunes. ¿Qué información se puede deducir de una criatura como esa? Son una panda de monstruitos inútiles y malhumorados. Una descripción tan solo aplicable a las hadas comunes, estoy segura, respondí, y habría proseguido si una roca no hubiera cedido bajo mi peso, haciéndome trastabillar. Wendell me agarró de la mano para que recuperase el equilibrio y luego me colocó a la izquierda con brusquedad. Otra puerta, explicó, en la niebla. No tengo paciencia para investigarla después de haber soportado una rabieta ahí arriba. Pues yo creo que solo quieres darme la mano, murmuré, aunque no me importaba. Eso no sería muy caballeroso. Tú no eres un caballero. De hecho, muchas hadas son caballerosas y muchos hombres mortales no. El bosque estaba demasiado cubierto por las nubes, tan densas que amortiguaban los sonidos. Capté un movimiento. Un hada nos observaba, agazapada tras un árbol. Le devolví la mirada sorprendida porque, por su aspecto, parecía salida de una pesadilla, aunque apenas atisbé su semblante antes de que desapareciera entre los árboles. Su singularidad me recordó a las diáfanas grises, la única otra hada del reino de Wendell con la que me había topado. Y había algo en su cabeza. ¿Eran cuernos? La habría seguido, pero Wendell me distrajo. Emily, dijo contemplando el cielo con atención, ahora cubierto con una nube ondulada con pequeños rasguños a través de los que el sol brillaba a ratos. Creo que deberíamos volver a casa. Parpadeé. Wendell había utilizado el fe. A veces lo hablábamos entre nosotros cuando no queríamos que los de nuestro alrededor nos entendiesen, aunque en voz baja, ya que el fei es una lengua extraña con una musicalidad de la que carece cualquier otra lengua humana. Una de sus muchas características fascinantes es que tiene dialectos locales. Estos, en general, contienen palabras de la lengua de los mortales más común de la región. Por tanto, el Fey de Wendell estaba salpicada de algunas palabras irlandesas. Hablo Fey fluido, pero no irlandés, y a veces tengo que pedirle que me explique algunas cosas. Por favor, Wendell, no me digas que ya estás cansado, respondí. Rose nos miraba con fijeza. Las generaciones anteriores de académicos no creían que fuese posible hablar la lengua de las hadas con fluidez y por tanto pocos se esforzaban en aprenderla. Ariadne está estudiando el idioma, pero ahora tiene el conocimiento equivalente a un nivel básico. A lo mejor sabe preguntar dónde se encuentra la biblioteca de las hadas más cercanas o la estación de tren, si es que tales cosas existen en sus reinos. Pero su ceño fruncido me indicó que no había comprendido nuestro intercambio. No me gustan esas nubes, dijo Wendell. No se lo digas a los demás, invéntate algo. Me llevó un momento comprenderlo, y cuando lo hice, inspiré despacio para tranquilizarme. Algunas hadas se sienten atraídas por el miedo de los mortales como los tiburones por la sangre. Wendell creía que dichas hadas podían estar cerca y por lo tanto quería evitar preocupar a los demás, aunque no sabía qué tenían que ver las nubes con esto. Regresamos, les informé a Rose y a Ariadne. El tiempo está cambiando. No queremos quedar atrapados en una tormenta de nieve temprana. Ninguno parecía inclinado a discutir después de nuestro trayecto accidentado pendiente abajo, y nos apresuramos a regresar a la cumbre. Por desgracia, para cuando llegamos, el cielo se había oscurecido y las nubes se habían vuelto más extrañas, como los bordes deshilachados de un paño. Sentí que una me rozaba el rostro y me estremecí, ya que tenía cierta aspereza pegajosa.
nada parecida a una nube. Aquí y allá atisbaba lo que parecía la silueta de la cabeza de un caballo. Pero cada vez que abría el hocico para bostezar con fuerza, se le desencajaba la mandíbula. Shadow, a mi lado, como de costumbre, comenzó a gruñir. ¿Cómo es posible? Murmuré para mí misma. Wendell me miró. ¿Lo has averiguado, Em? Por supuesto que sí. Como no os expliquéis, bramó Rose. Hicimos un alto en la cumbre mientras las nubes se arremolinaban a nuestro alrededor. No tiene sentido huir, dije. Parece que no tardaremos en recibir la visita de los antiguos cazadores. Los antiguos cazadores son personajes recurrentes en el folclore irlandés. A menudo se los describe como hombres mayores que montan caballos monstruosos hechos de nubes. Su reputación ha menguado un poco, ya que sus avistamientos, por algún motivo, cada vez son más escasos y separados entre sí en las generaciones recientes. Pero hace tiempo era una práctica común en el suroeste de Irlanda refugiarse en casa cuando el viento arreciaba con fuerza y las nubes Beitioig se arremolinaban en el cielo, una formación larga y con hebras como la crin de un caballo. Se dice que los antiguos cazadores cabalgaban esos días y, aunque los ciervos son su presa preferida, cazaban mortales si les apetecía. Mi voz sonó antinatural con un tono uniforme, como si estuviese dando clases a mis estudiantes. A menudo me pongo así cuando me enfrento a hadas peligrosas, solo que esta vez sentí una oleada de terror acechando tras la calma. Rose me miró con fijeza. ¿Te has vuelto loca? Los antiguos cazadores pertenecen al folclore irlandés. Es cierto que deambulan por los reinos irlandeses con libertad, pero ¿qué demonios hacen en este continente? Sí, respondí, todavía con esa tranquilidad endiablada. Esas criaturas habían venido a matar a Wendell. Es extraordinario, pero las señales están claras. ¿Cuánto tiempo tenemos? Quiso saber Ariadne. Apretaba la bufanda con tanta fuerza que los dedos se le habían puesto blancos. En las historias siempre transcurre un rato hasta que los cazadores adoptan su forma a partir de las nubes, dije. Un rato, repitió ella con un hilo de voz. Wendell murmuraba para sí mismo mientras caminaba de un lado a otro. Sacó un lápiz del bolsillo y lo sacudió con furia hasta que se transformó en una espada con la que lanzó tajos a las nubes una y otra vez. Rose y Ariadne se alejaron varios pasos de él. Yo lo agarré del brazo y lo zarandeé. Wendell, ¿cómo es posible que los cazadores estén aquí? ¿Han utilizado el nexo? ¿Qué? Dijo como si mi voz hubiese atravesado una gran distancia hasta llegar a él. No, no les hace falta. Los antiguos cazadores no se pasean mucho por ahí estos días, pero antaño sus terrenos de caza incluían Inglaterra, Francia y buena parte de Alemania. No es de extrañar que me hayan rastreado hasta aquí. Negué con la cabeza. Pero, ¿cómo los ha reclutado tu madrastra bajo su servicio? Normalmente no se dedican a los encargos de asesinato. Mi queridísima madrastra tiene una habilidad magnífica para pedir favores. Sabe justo lo que una persona desea y se lo ofrece en bandeja de plata. Se le da mucho mejor calar a la gente de lo que mi padre jamás fue capaz de hacer. A lo mejor les ha dado el dominio del pantano Wildwood, donde tenemos a nuestros preciados jabalíes, o... Agarré a Wendell del brazo y lo hice retroceder, ya que una figura había surgido de la neblina. Una hada marchita y vieja, quizá de un metro veinte, sentada horcajada sobre un caballo de guerra gigantesco. El tamaño de la bestia compensaba con creces la altura diminuta de su jinete, que iba vestido tan elegante que rozaba la ridiculez.
cuello con volantes, una capucha alta de plumas, metros de capa de seda. Tanto que habría resultado divertido si no viniese con un hada que los académicos describen comúnmente como la personificación de la muerte. El hada era uno de esos, de los seres más horrendos que había visto en la vida. Y ya es decir, ya que tenía el rostro hinchado y surcado de unas cicatrices horribles, como si se hubieran enfrascado en una pelea con perros salvajes. El caballo de guerra cargó, se movía como un soplo de aire y sus cascos apenas arañaban el suelo. Wendell me apartó a un lado de un empujón. Me tropecé con una piedra y rodé varios metros pendiente abajo. Cuando dejé de dar vueltas, el caballo estaba casi decapitado. Mucho peor, te lo aseguro, que estar decapitado por completo, ya que Wendell simplemente le había cortado el cuello a la criatura y luego había dejado la espada ahí, incrustada y cubierta de sangre. Y ahora la cabeza se sacudía de manera espantosa, como un pez sobre el muelle. La bestia pasó justo junto a él, mientras que el jinete gritó furioso hasta que se le cayó del lomo del caballo, por desgracia para él, ya que se interpuso justo en el camino de Wendell. Con un movimiento suave, Wendell le cortó la cabeza con otra espada. Escuché las arcadas de Rose cuando el caballo se cayó por el acantilado, seguido de la cabeza de su jinete dando tumbos. Tenía los ojos anegados, pero conseguí ponerme en pie y llegar junto a Ariadne a tiempo de derribarla. Otro jinete había aparecido tras ella. Sentí el zumbido del aire cuando la espada me pasó rozando el cuero cabelludo, seguramente granjeándose un puñado de pelos, cuando el jinete nos sobrepasó galopando. Me levanté buscando a Wendell, pero de repente lo tenía a mi lado. Hay demasiados, dijo, haciendo mi mano. Debo llevaros a otra parte. Sois muchos interponiéndonos en su camino. Shadow, grité, pero el perro se abalanzaba de un lado a otro, mordiendo y gruñendo a cúmulos de nubes y no me escuchó. Déjalo, dijo Wendell. No tocarán al Grim. No pienso dejarlo, espeté, pero él no me escuchaba. Tenía esa calma tan aterradora que reconocí de las tierras de Liochlands cuando había masacrado a una tropa entera de bogles tras despedazarlos con sus propias manos. Agarré a Ariadne del brazo y Rose me sujetó por los hombros, improvisando, aunque una pequeña parte de mí deseaba que no me agarrase con tanta fuerza. Y entonces Wendell hizo algo que yo solo había presenciado de lejos. Se adentró un paso en el paisaje y me llevó con él. Intentaré describir la experiencia lo mejor que me lo permitan mis habilidades, porque estoy segura de que escribiré un artículo sobre ello. Algo así no me asegurará una invitación a cualquier conferencia que quiera, aunque debo decir que mientras huíamos de los asesinos que emergían de las nubes, no me preocupaban las conferencias, o al menos no era algo que tuviera en mente. No fue como adentrarse en algo sólido, gracias a Dios, sino más similar a atravesar un túnel oscuro, frío como el corazón de la montaña, tanto que me dejó jadeando. ¿De verdad Wendell nos había arrastrado por el interior de la montaña? ¿O había creado una especie de camino, un curso temporal a través del país de las hadas? Antes de que pudiese comenzar a resolver algo, trastabillé hacia adelante al resbalarme sobre las piedras húmedas y los juncos. Tosí tratando de despejar la sensación de tener la garganta helada. ¿Dónde estamos? Quiso saber Ariadne. Yo no tenía la respuesta. Estábamos rodeados de montañas que proyectaban sombras sobre el área pantanosa en la que habíamos ido a parar. Los Alpes puntiagudos y escarpados, el pantano helado de una profundidad incierta, tenían una naturaleza sobrenatural. En la superficie se agolpaban las flores más bonitas que jamás había visto, violetas, blancas y de todas las tonalidades entremedias que impregnaban el aire de dulzor. Por irracional que sea, me molestó su presencia. Era como si se rieran de ti después de tropezarte con tus propios pies.
¿A dónde intentabas ir? Le grité a Wendell por encima del rugido del viento mientras avanzábamos a trompicones en el barro. A la cabaña. Esto vino seguido de otra retahíla de maldiciones. Se dobló por la cintura y se presionó la cabeza con una mano. Trastabillé para llegar a su lado a tiempo de sujetarlo antes de que se cayese de cabeza en el pantano helado, y lo guié para que se sentase en una de las piedras musgosas que sobresalían del agua. Malditos envenenadores, masculló. ¿Qué está pasando? Exigí saber. Él no parecía del todo aquí. Tenía el contorno borroso y sentí como si tratase de atrapar un viento escurridizo. Lo agarré con más fuerza y enrosqué mi brazo con el suyo. Había visto esto antes en Liosland, después de haberlo apuñalado accidentalmente con un hacha. Wendell alzó la mirada al cielo. Al principio pensé que había puesto los ojos en blanco ante mi preocupación, hasta que vi la ondulación de la nube bullir en el paso más cercano y derramarse hacia el pantano. Wendell se levantó y de nuevo buscó mi mano. Apenas me dio tiempo de tomar la de Ariadne. Por suerte ella todavía se aferraba a Rose, que estaba de pie como si se hubiera quedado boquiabierto, paralizado en el sitio. Antes de que tirase Wendell de nosotros hacia el paisaje, una vez más. Esta experiencia fue peor. Después de un breve intervalo de frío, uno pegajoso, esta vez con algo resbaladizo bajo nuestros pies, emergimos en la plaza de un pueblo. Todavía estábamos en los Alpes, pero esa era la única certeza que tenía. Había picos elevados y collados irregulares, como labrados por un aprendiz inexperto, pero no era Saint Liesel. Este pueblo estaba a menor altura, para empezar. Lo sentía en la calidez de la brisa. Y además, tras los tejados con gabletes atisbé un lago azul en toda su extensión, mayor que cualquier otro que se encontrase en los alrededores de Saint Liesel. La plaza tenía un restaurante con mesas fuera y había varias personas sentadas mirándonos estupefactos. ¿Qué sitio es este? Gritó Rose. Caray, ¿puede ser Vance? Está a 80 kilómetros. Pueblo equivocado, murmuró Wendell. Se había sentado sobre los adoquines con una pierna recogida y tenía la frente apoyada en la rodilla. Necesito, se lo pensó mejor, necesito elevación. Los cazadores odian la nieve. En tu estado igual nos llevas al fondo del lago, grité. Buscaremos alojamiento aquí hasta que vuelvas a recuperarte. Emily, balbuceó Rose escandalizado, no podemos soltar a los antiguos cazadores en un pueblo. ¿Soltar? Repetí. ¿De qué demonios está hablando? Si estamos en Vans, seguro que nos hemos alejado lo suficiente como para que nos pierdan el rastro, al menos por ahora. No seas idiota, espetó Rose. Los cazadores son rastreadores expertos. ¿Cuánto tiempo crees que les llevará a darse cuenta de que nos hemos ido? Debemos marcharnos de inmediato y no me importa dónde vayamos. De vuelta al pantano si es necesario. Al menos nadie saldrá herido salvo nosotros. Wendell no está lo bastante bien para llevarnos a ninguna parte, le dije. Estuvimos un rato discutiendo así. Empezábamos a traer una multitud y dos habitantes del pueblo comenzaban a acercarse despacio, como si fuésemos animales heridos a los que querían ayudar, pero de cuyo temperamento desconfiaban. Wendell no le dio importancia a nada de esto. Simplemente se quedó sentado con la cabeza apoyada en la rodilla, respirando hondo y con el cuerpo temblando a pesar del calor de la plaza. Profesor Bumblebee, gritó Ariadne. Wendell se levantó de golpe antes de que la última sílaba muriera en sus labios y me agarró de la mano, arrastrándome hacia la pequeña arboleda de robles en el centro de la plaza, que es por donde debimos de haber aparecido. Mientras me sacaba de allí a rastras, me percaté de lo que había atraído la atención de Ariadne, aunque ya lo había adivinado.
Una nube extraña se aproximaba desde el lago, ondeando como las crines de 1000 caballos. Cuando volvimos a salir a nuestro mundo, dando tumbos, Rose empezó a chillar. Estábamos en la cima helada de una cresta dejada de la mano de Dios, justo bajo un pico. La montaña era vertical como un camino estrecho y escarpado al reino de los cielos. La base se veía a kilómetros de distancia y el viento aullaba y nos azotaba con cristales de hielo. Bueno, observó una parte lejana de mí. Al menos estamos por encima de las nubes. Ariadne, grité al tiempo que agarraba a la chica de la mano. Se habría caído si no lo hubiese hecho, empujada por el viento, ya que estaba sobre la parte más estrecha de la cresta, que apenas tenía la anchura del largo de un zapato. Wendell se sentó a duras penas, agachado en un hueco en la ladera de la montaña, con una mano sobre los ojos y sin mostrar el más mínimo interés en nuestro entorno imposible, y me di cuenta de lo que estaba ocurriendo. De alguna manera, el veneno había coagulado la magia en su interior y el uso de cualquier encantamiento le dolía. Me arrodillé a su lado y le pasé el brazo por los hombros. ¿Hay algo que pueda hacer? Sí, murmuró. Di que te casarás conmigo. Ay, señor. Así que estaba lo bastante bien como para burlarse de mí, al menos. Era un pequeño alivio. A lo mejor te rechazo aquí y ahora. Un desengaño amoroso puede ser una buena distracción del veneno. Solo tú, te referirías al desamor como una distracción. Creo que recibiría una respuesta más empática si le pidiese a una estantería que se casara conmigo. De repente se puso rígido y por el rabillo del ojo lo vi. Unas nubes se alzaban valle abajo. Se obligó a levantar la cabeza y sacudió el brazo en un ademán de frustración. La ladera de la montaña sobre nosotros se separó con un crack ensordecedor y arrojó rocas y hielo en todas direcciones. Me di la vuelta y descubrí que, encajado dentro de la ladera del pico, donde segundos antes solo había roca y nieve, había un castillo. Era una especie de edificio pequeño y raro. Las dos torretas tenían formas y tamaños distintos y había muchas ventanas, pero ninguna puerta a la vista. Una gran cantidad de musgo y enredaderas adornaban la cantería, que contrastaba de forma espectacular con el violento páramo de viento y hielo, lo que recordaba a un invitado vestido de madera llamativa en un velatorio lúgubre. Has creado un castillo, dije con voz débil. Un castillo abominable, respondió, y asumí que sus objeciones venían a que no era estético hasta que añadió. Quédense en el salón principal y aléjense de las torretas. Hay una especie de vacío dentro de ellas y Dios sabe que no quieren correr ustedes al tipo de hadas que residen en los vacíos, que no quieren conocer al tipo de hadas que residen en los vacíos. Se tambaleó al ponerse en pie y me dio un empujoncito. Vete. Rose no necesitó más alicientes. Ya había echado a correr hacia el castillo con una agilidad sorprendente, aunque supuse que la perspectiva inminente de enfrentarse a la muerte era una forma de agudizar los reflejos. Agarró a Ariadne, a quien el viento azotaba tanto que resultaba alarmante, y la arrastró tras de sí. Wendell, mientras tanto, me palmeó los bolsillos hasta que sacó otro lápiz. No sé dónde fue a parar la otra espada. A lo mejor se le había caído por el camino y ahora está enterrada en el interior de una montaña. Wendell, comencé a decir porque estaba segura de que podría pensar en otros medios de escape en lugar de abrirnos paso luchando. Él apenas se tenía derecho en pie y no dejaba de pasarse la mano por los ojos como si se limpiase una película. Farris, lo llamó, y Rose regresó echando chispas por los ojos y me asió del brazo.
Grité de rabia mientras me llevaba a rastras al impresionante castillo, pues estaba furiosa con los dos, pero sobre todo con Wendell. Sin embargo, como solo conseguiría tirarnos de la montaña al resistirme, me obligué a dejarme guiar hacia el interior del castillo, mientras Wendell se marchaba con mi lápiz, ahora una espada curva, para enfrentarse a las nubes de pesadilla que se agolpaban abajo. Esperaba que el castillo tuviese tan poco sentido por dentro como por fuera, pero se trataba de una estructura simple, una estancia amplia, con una chimenea en un extremo y unas escaleras en el otro que conducían a dos pisos de habitaciones pálidas y vacías como caracolas, cada una con un fuego encendido. Supongo que sería más adecuado considerarlo la casa del guarda que un castillo, ya que solo tenía la estructura central de piedra flanqueada por sus torretas. Lo más extraño, aparte de las inquietantes torretas, supongo, aunque las investigué, era que parecía no estar seguro de qué tamaño adoptar. A veces me daba la impresión de encontrarme en un salón de baile inmenso. Otras podría haberse tratado de una acogedora taberna rural. Tuvimos que entrar allí trepando hasta una de las ventanas. No tenían cristal, pero en cuanto estuvimos dentro, el viento se quitó. Wendell enfiló un camino sinuoso en la ladera de la montaña. Debió de conjurarlo él mismo, para compartir con los antiguos jinetes en un prado cuadrado ubicado entre dos peñascos. No sé si era por una tradición innata de las hadas o simplemente la costumbre de los cazadores, pero el que parecía ser el líder, a juzgar por el tamaño de su caballo y el número de cicatrices que tenía, dio un paso al frente como para desafiar a Wendell en un combate singular. Wendell, aún con esa tranquila indiferencia, le arrancó el corazón a la bestia en dos movimientos bruscos y lo arrojó contra el jinete para tirarlo de la montura entre salpicaduras de sangre que me revolvieron el estómago. En ese punto, los cazadores que quedaban decidieron abandonar el honor y cargar contra él todos juntos, pero sus caballos, más sensatos, estaban aterrorizados de Wendell para entonces y huyeron cuando él se acercó, tirando a algunos de los jinetes que Wendell despachó de varias maneras espantosas. A veces hasta parecía que se olvidaba de la espada por completo. Rose permaneció ahí todo el tiempo, horrorizado, pero yo ya estaba familiarizada con los arranques asesinos de Wendell. Me di la vuelta atrás, la tercera o cuarta muerte, y me traje a Ariadne conmigo junto al fuego. Yo todavía temblaba de furia, así que prefería arriesgarse a que lo mataran en lugar de detenerse un segundo a pensar cómo salir de esta, ¿eh? El castillo era muy claramente el producto de un pensamiento al que Wendell no le había dedicado más de un segundo. No albergaba ningún tipo de comida. Quizá era lo mejor, ya que no estoy segura de si los alimentos invocados por el encantamiento de un hada son intrínsecamente tóxicos para los mortales. Pero como era de esperar, sí había una tetera grande de chocolate para beber, burbujeando con suavidad en el fuego. Salí al exterior por una de las ventanas traseras a recoger nieve para derretir. La parte norte del castillo estaba más resguardada y me tomé un instante para admirar las vistas espectaculares. San Lizel se veía en la distancia, encajada entre una inmensidad de picos y canales. Esperaba que a los habitantes no les importase la perspectiva de tener una adición arquitectónica inesperada. Allí, dijo Rose un poco más tarde, y me apresuré a regresar a la ventana. Wendell subía por el camino muy despacio. Ariadne y yo corrimos para ayudarlo. Al parecer había abandonado otra espada, y la parte de mí que había pensado en las conferencias mientras huíamos de los asesinos se preguntó si me quedaría sin lápices. Y me percaté de que no era un útil que vendieran en la tienda de San Liso.
Rose no había hecho absolutamente nada para preparar el castillo para nuestro regreso, aunque supongo que no era probable que presenciar uno de los arranques violentos de Wendell inspirase a interesarse por su salud. Así que Ariadne y yo colocamos unas mantas junto al fuego a modo de cama y lo tumbamos ahí, donde se quedó dormido al instante. Lo habríamos llevado a una de las habitaciones de arriba, ya que en cada una había una cama con dosel tan idénticas que resultaba espeluznante, pero no me gustaba el castillo. Está bien, me gustaba mucho desde su punto de vista intelectual, pero por ninguna otra razón, te lo aseguro. Con sus proporciones inciertas y su atmósfera fantasmagórica, se me antojaba como una especie de lugar hecho por las hadas en el que alguien podría desaparecer, como las monedas sueltas en un sofá. Me quedé junto a Wendell toda la noche. Creo que nunca he estado más preocupada por él. No porque pareciese que podría desaparecer en cualquier momento delante de mis ojos, sino porque no había proferido ni una queja sobre las manchas de sangre de su capa. Me tumbé a su lado y no estoy segura de que durmiera algo, aunque recuerdo muchos momentos en los que se me cerraban los ojos mientras lo veía dormir, preocupada por si se esfumaba sin pretenderlo al país de las hadas o algún lugar intermedio donde yo no pudiera encontrar. Para aumentar mis temores, estaba el hecho de que cuando le abrí la camisa, encontré las mismas sombras de pájaros aleteando que había visto con anterioridad, solo que más oscuras. Presioné una mano sobre su pecho. Al principio no sentí nada, pero luego, cuando uno de los pájaros pareció acercarse deprisa, noté una vibración leve bajo la piel, como de alas golpeando los barrotes de una jaula. Me aparté y un recuerdo volvió a abrirse paso dentro de mí. La inquietante visión me había recordado a una historia que había leído antes, pero se me escurría entre los dedos. Permanecimos allí hasta el mediodía, subsistiendo a base de nieve derretida y chocolate, que por suerte no nos provocó unas ganas irresistibles de bailar. Wendell parecía un poco mejor cuando al fin se despertó, aunque aún estaba débil, y le temblaba todo el cuerpo, como si tuviera fiebre. Volvió a llevarnos a través del paisaje con el objetivo de llegar a nuestra cabaña en St. Liso. Pero una vez más, el encantamiento se torció y acabamos en un prado cubierto de hierba en lo alto de los Alpes. Menos mal que ahora estábamos lo bastante cerca para recorrer a pie la distancia que nos quedaba, aunque nos llevó todo el día. Shadow, gracias a Dios, había regresado a buscarme a la cabaña y nos recibió en el camino. Loco de alivio, me lamió la cara entera. Ahora debo dejar la pluma. Estoy en la habitación de Wendell en una silla junto a su cama mientras escribo a la luz de una vela. Es tarde y ha dormido muchas horas, y por mucho que dé la impresión de que no está peor, tampoco parece que mejore. Sé que seré incapaz de dormir si lo intento y preferiría estar cerca por si se despierta en mitad de la noche y dice algo que de verdad sea de ayuda. Lo único que ha hecho hoy ha sido quejarse en voz baja sobre las montañas con un aparte ocasional de en mi cumpleaños. Creo que le remendaré la capa. Sin duda haré un estropicio, pero la perspectiva de que se indigne cuando vuelva a estar bien me resulta un tanto divertida. Cuando vuelva a estar bien. He encontrado la historia. No la tenía conmigo, pero Rose sí, en una vieja edición de Cuentos completos de Beidelman. Me sorprende no haberme acordado de inmediato, aunque quizá no resulte tan sorprendente. Simplemente tal vez no quería recordarlo. La historia trata de una princesa de uno de los reinos de las hadas irlandesas que se fuga con un hada de una corte rival. El padre de ella, encolerizado por su traición, los sigue y atrae al joven para apuñalarlo en el pecho con una lanza de hierro, dándolo por muerto en una colina solitaria. Por suerte, su prometida lo encuentra antes de que expire
y lo libera de la lanza. Se casan y viven varios años felices y en paz hasta que la princesa empieza a observar algo peculiar en el pecho de su marido mientras duerme. Parece contener la sombra de 6 pájaros oscuros que aletean bajo su piel como si tratasen de escapar. Ella empieza a verlos cada vez con más frecuencia, incluso durante el día, y al mismo tiempo, él comienza a enfermar. Al final, la princesa se da cuenta de que cuando sacó la lanza de hierro, ésta dejó una pequeña esquirla que había estado abriéndose paso de manera incesante hasta el corazón de su marido. Un día, él se desploma y le sale una bandada de cuervos por la boca. El sexto y último pájaro lleva el corazón de su marido en el pico y la princesa lo envuelve entre sus brazos mientras él expira su último aliento. Asolada por la pena, ella se ahoga mientras el pájaro sale volando con su premio de vuelta a la corte del rey vengativo, que expone el corazón ante su corte a modo de advertencia para sus otras hijas. Es un cuento horrible, contado para suavizar la sensibilidad moral de una época pasada. La interpretación del simbolismo de Weidelman resulta lógica y está respaldada con varios cuentos irlandeses más, así que no veo defectos en su razonamiento. Está bastante claro que los pájaros hechos de sombras son un presagio de muerte.